Dios les bendiga a todos. Perdónenme, la semana he estado un poco en el tema de la gripe. He estado bastante duro dando ese virus, ¿verdad? Queremos iniciar este tiempo en la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios para que pueda Dios hablar a nuestra vida y entender su palabra en esta mañana. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Te damos honor y gloria a ti, bendito Dios, por ser nuestro guía, nuestro Señor, nuestro Dios. Espíritu Santo, quien fuiste encomendado, entregado a la iglesia, Señor, a nuestra vida, quien nos guía a toda verdad, quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio, quien nos dotas, Espíritu Santo, que tú puedas hoy dar entendimiento a nuestra vida, entender tu palabra, comprender lo que tienes para nosotros diariamente, Dios, para ser transformados, para ser edificados, consolados, exhortados, pero para cada día, Señor, a través de tu palabra ser conforme al diseño y al plan que tú estableciste para tus hijos, Señor, perfeccionados, Señor, hasta la venida de Cristo Jesús. Te damos gracias y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Creen que Cristo viene? Y todos los días somos transformados de gloria en gloria. Todos los días el Señor nos va edificando, nos va preparando para llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, a quien esperamos, a nuestro Señor. Y hoy quiero que iniciemos este mensaje hablando un poco de la adoración al Señor, de ese a quien usted y yo adoraremos eternamente, a ese quien usted y yo, de acuerdo a las Escrituras y a la fe que tenemos convencidos, arrojaremos nuestras coronas delante de Él, dice la palabra, y le adoraremos diaria, continua, por la eternidad. A quien le diremos que Él es santo, santo, santo. A quien diremos que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque eso creemos en que el Señor nos ha apartado, nos ha escogido, para que cuando Él venga por nosotros, porque viene por su iglesia, nos llevará con Él y estaremos con Él. Y tener esa fe, hermano, esa certeza que tenía la primera iglesia, diariamente los apóstoles convencidos en que así como Él se fue, vendría por nosotros. Y que no se puede perder ese mensaje, no se puede perder esa convicción de la iglesia de que Cristo volverá. Hay muchas doctrinas y corrientes que dejan ese mensaje en desacrédito o en segundo, tercer, cuarto plano, y si acaso a veces ni lo tienen en la lista. Pero usted y yo tenemos que tener eso en primer lugar, que lo hemos recibido como Señor Salvador de nuestra vida y que le esperamos. Que estamos allí con nuestras lámparas encendidas, apercibidos, velando, orando, porque sé que en algún momento, como ladrón en la noche, vendrá. Y así lo declaró Él mismo y por eso lo creemos. Ahora, entender esto del cual nosotros nos preparamos para la eternidad, de adorar a Dios, de poder rendir nuestras vidas en adoración continua, es comprender un poco el cómo el Señor y para qué el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha limpiado con su sangre. Y tenemos un pueblo de referencia en la palabra, que es el pueblo de Israel, y por allí quiero comenzar este domingo. Es el pueblo que Dios escogió desde el principio de los tiempos, cuando llamó a Abraham, un pueblo que lo hizo para Él. Y uno de los libros que nos demuestra con mayor claridad esa intencionalidad de Dios para su pueblo es el libro de Éxodo, cuando ellos estaban en esclavitud, el libro de la salida, de la liberación de la esclavitud, el libro de Éxodo. Y allí quiero pararme para compartir este mensaje
y está en Éxodo capítulo 3. Y este mensaje lo he llamado como una canción que salió no hace mucho, quizás un año, año y medio, no sé. La canción dice Fiesta en el Desierto. Así la he llamado, porque así dice el texto bíblico. Y quiero leer dos pasajes que van centrados en esto. El primero está en Éxodo capítulo 3, del 16 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y tú, anda, reúne a los jefes de Israel y diles: el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Los jefes de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y dirán: el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Y el otro texto es en el capítulo 5, en el versículo 1, que dice: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Ven? Esos dos textos bíblicos. Ahorita vamos a leer otros. Te vamos a pasearnos un poquito en esa intencionalidad de Dios de escoger a Israel. Y haciendo un poquito de historia y viendo de estos dos textos detalles importantísimos. En cuando Dios se le aparece pues a Moisés, el capítulo 3, lo que está narrando es cuando el Señor aparece en una zarza que está ardiendo y no se consume, y en esa zarza habla a Moisés. Y en esa zarza escoge a Moisés como el enviado, como el instrumento para que se presente ante Faraón y sea quien pueda interceder ante él para que libere y deje ir a Israel de esa esclavitud. Moisés le pone muchas excusas, le pone muchos peros a Dios. No sé hablar, soy torpe, yo. Y sin embargo, él era el escogido, era Moisés el que tenía que hacer el trabajo de presentarse ante el faraón para solicitar que Israel fuese dejado en libertad. ¿Por qué? Porque Israel, desde que entra a Egipto, recordando un poquito que entra a través de uno de los hijos de Jacob, entra a través de José, quien fue vendido como esclavo. A él lo iban a matar, uno de sus hermanos o sus hermanos. Y uno de ellos intercedió y dijo: no hagamos eso. Vamos a venderlo, ya vienen un grupito, vamos a venderlo a los egipcios, y lo venden como esclavo. Y él llega allá. Pero el Señor, dice la palabra, que todo, en cada momento, en cada circunstancia, ponía gracia en la vida de José. Y José llegó, a través de interpretación de sueños y de la gracia que Dios había puesto en él, llega a ser, hermanos míos, el segundo gobernante de todo Egipto. Después del faraón, todo lo que decía José tenía que hacerse, porque él pues tuvo la gracia de Dios para interpretar un sueño súper importante en la época del faraón. Y era que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y dijo: si usted lo interpretó, usted va a saber administrar, encárguese de todo. Lo visten, lo posicionan. Pero en ese momento que está José gobernando, que sus hermanos llegan en medio de la escasez a buscar alimento y se quedan en Egipto, mandan a buscar a sus padres que ya estaban muertos para enterrarlo, para estar juntos. Hasta el momento todo estaba bien, está gobernando José. Pero muere el faraón de aquella época.
El pueblo de Israel, dice el libro de Éxodo capítulo 1, empieza a crecer numéricamente rápido. Y no solamente crece numéricamente rápido, sino que el pueblo de Egipto empieza, o el imperio empieza a tener temor de que así como crece en número, crezca en fuerza y ellos sean los que se señoreen sobre los egipcios. Y ese temor los lleva a los egipcios a empezar a oprimirlos, a empezar a hacerlos esclavos. Ya no estaba ninguno de los que podía defender a José. Y por lo tanto, este pueblo cae en opresión. Día, noche, momento tras momento, la aflicción de ellos llega al corazón de Dios. Porque el Señor dice, yo he oído, he estado atento al clamor de mi pueblo. Y por eso es importante denotar esto, porque el Señor, cuando manda la orden, dice, el Dios de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob, manda un mensaje, manda una orden, de una manera para que el pueblo entienda que realmente es ese Dios. Porque ellos han crecido entendiendo quién llamó a Abraham y quién le dio a la orden a Abraham de salir de su tierra y quién le dio una promesa a Abraham y cómo se ratifica luego esa promesa en su hijo Isaac. Y luego cómo se ratifica esa promesa en su nieto Jacob. Es decir, para el pueblo era importante escuchar, wow, es el Dios de nuestros antepasados. Es el Dios de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Jacob, de nuestro padre Isaac. Sí es el mismo Dios. Por lo tanto, esa promesa como que viene a cumplirse. Causa en el pueblo y causa en Moisés y causa en los ancianos un mover impresionante, porque es Dios el que está hablando. Es decir, que Moisés se le pueda presentar a los ancianos para que traiga convicción en ellos de sumarse al propósito, de sumarse al plan. Moisés no podía llegar con otro discurso. Moisés no podía presentarse ante los ancianos, decirle, alguien me habló y dice que nos va a liberar. Porque era probable que los ancianos no creyeran. Y la única forma de generar esa convicción es que estos ancianos saben quién es el Dios de Abraham. Estos ancianos saben quién es el Dios de Isaac. Saben quién es el Dios de Jacob. Es el mismo Dios, entonces vamos. Por eso el Señor les dice, ellos te van a decir, vamos. Y lo segundo que vemos es que el Señor los está diciendo que la intención es que se presenten ante el faraón y les diga que deje ir a su pueblo para que celebre o para que en ese lugar vayan y rindan sacrificios al Señor. Que van a ir de camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Dios. Porque ellos van a poseer la tierra de todos los feos. Estoy resumiendo para no nombrarlos otra vez. Ellos van a esa tierra y entonces necesitan antes de ofrecer sacrificios a Dios. Hermanos, cuando usted lee seguidamente los textos bíblicos, desde el capítulo 5 casi hasta el capítulo 13, en su mayoría de las veces que Moisés se presenta ante el faraón, él le dice, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto a celebrar fiestas al Señor. O deja ir a mi pueblo para que vaya y ofrezca sacrificios a Dios. Esa era la voz y la única petición que hacía Moisés cada vez que se presentaba ante el faraón. El faraón se negaba una y otra vez. Y como consecuencia de él negarse, venía una plaga. Usted ha escuchado por ahí que dicen que las 7 plagas de Egipto. Pero son 10. Son 10. No sé dónde sacaron ese dicho de 7, pero son 10 plagas. La última es la muerte de los primogénitos. Y en los 10 momentos, el faraón endurece cada vez más su corazón. Era plan de Dios además. Pero en cada momento el corazón del faraón se endurecía más. Hasta el final.
Y sin embargo, después que ellos van de buen trecho, se le vuelve a endurecer el faraón en el corazón y lo va a buscar, o los va a buscar. Y en una oportunidad, en una de las plagas, el faraón le dice, pero van a ofrecer sacrificio. Ofrezcan sacrificio aquí. Él les ofrece la oportunidad. Si el plan es ir a ofrecer un sacrificio, ofrezcan el sacrificio aquí. ¿Cierto? Y ya. ¿Qué había de más que lo ofrezcas en el desierto o lo ofrezcas aquí? Sí, igualito se lo vas a ofrecer a tu Dios. No sé si me sigue. Pero Moisés estaba entendido de que el plan de Dios era la liberación de la esclavitud para hacerlo su pueblo, para hacerlo lo que estaba en el diseño de Dios. Israel es una figura de la iglesia. Es una forma de representar lo que usted y yo somos. Y voy allá. Primero, usted y yo estamos en esclavitud, como lo estaba Israel en Egipto, porque éramos esclavos del pecado, dice la Biblia. Porque estábamos oprimidos. Porque así como Israel, en causa de su esclavitud, morían en esclavitud, la Biblia dice que por causa del pecado nosotros merecíamos la muerte. Y así como el Señor levanta a Moisés para que sea quien libere al pueblo de la esclavitud, el Señor envía a Cristo Jesús, el Señor, para que sea quien libere al hombre del pecado. Por eso que Moisés también, esa es una figura de Cristo. Moisés abre el mar para que el pueblo pase. Cristo establece un puente entre usted y el Padre para que pueda llegar a la redención. Y Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestro Señor, aquel que restaura al hombre del pecado. Israel sale de la esclavitud, pasa por el desierto y recibe allí en el desierto unos mandamientos. Recibe en el desierto un plan de adoración al Señor. Hermanos, reciben en el desierto todo el diseño de lo que Dios aspiraba, de la forma en que el pueblo debía relacionarse con Dios y tener comunión con Dios. Y estoy hablando del santuario, del tabernáculo, que el Señor del capítulo 14 en adelante comienza a mostrárselo a Moisés. El diseño de cada columna, de cada utensilio, de cada cortina, de las vestiduras de los sacerdotes, del sistema de fiesta, de rituales, de sacrificios, detalle a detalle, plan a plan, diseño a diseño, medida a medida. Lo recibe Moisés y lo edifican con las ofrendas del pueblo. Le hace en su casa el libro de Levíticos. Esa puesta en práctica de Israel en todo el proceso de sacrificios y de entrega y de entrada al lugar santísimo, al lugar santo, a los atrios. Y este pueblo en ese lugar aprende a cómo tener una vida de relación con Dios, con ese que los estaba libertando, con ese que les estaba llamando. Nosotros como iglesia, a través de Cristo Jesús, el Señor, Él mismo nos dejó algo importantísimo. Cuando estaba caminando, Él dijo, el Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces Jesús, allí en ese momento, y después se confirma en su muerte, cuando el velo es rasgado en dos, porque ya no dependíamos de un templo hecho por manos de hombre para tener una comunión y una adoración con Dios, porque el Señor, y lo confirma a través del apóstol Pablo cuando dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ahora Él vive en mí, ahora Él habita en mí, yo he sido sellado por el Espíritu Santo.
Yo soy el santuario de Dios. Yo soy el templo de Dios. Y puedo, por su redención, tener comunión con Él. Tener acercamiento con Él. Qué hermoso eso. De que ya no dependo de 4 columnas para poder acercarme a Dios. Porque Él mismo está en mí. Porque Él mismo viene a habitar en mí. Viendo todo esto, amados, es ver cómo Dios va preparando a su pueblo y cómo Dios lo hace en su iglesia hoy día. A través de alguien llamado Cristo Jesús. Y de alguien que hoy habita en usted, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Quien nos permite acercarnos a Él. Quien nos hace entender la palabra, que nos hace comprender las Escrituras. No tengamos por menos la presencia del Espíritu Santo de Dios. No lo veamos como algo allí que, bueno, el Señor como que me lo colocó. No, porque Él intercede al Padre. Porque Él es el que lo hace acercarse a usted con Dios. Porque Él es una muestra, Él es la persona de Dios en su vida, que lo hace hijo de Dios. Que lo hace estar allí todos los días siendo transformado. Y por eso usted desarrolla lo que centra este mes en la adoración, cuando dice que Dios viene a que sea un verdadero culto. Un culto racional, vivo, santo, agradable a Dios. Porque es usted el templo de Dios. Porque es usted en quien habita el Espíritu Santo. Porque es usted quien Dios usa para hablar. Porque es usted quien es instrumento para que otros alcancen a Cristo. Porque es usted a quien Dios transforma todos los días. Porque es usted quien Dios deposita dones, talentos, habilidades preciosas de Dios. Porque nos ha dejado el mejor regalo, al Consolador. Que cuando me caigo me levanta. Que cuando estoy allí necesitando consolación me consuela. Que cuando estoy allí necesitando de su palabra me la revela, me la aclara, me la enseña, me da sabiduría, me da discernimiento. Porque cuando busco dirección es el que me conecta directo con el Padre, el Espíritu Santo de Dios. Nos fortalece. Está vivo en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, dice un corito, allí hay libertad. Y mire 2 cosas de esto. Porque les he traído este pasaje de Éxodo para que usted vea cómo en su vida se muestra una vida de comunión y de adoración al Señor. La intencionalidad de Dios era que este pueblo saliera de libertad, perdón, de esclavitud a libertad, para que viviera en adoración a Dios. Para que viviera en entrega con Dios. ¿Por qué? Hermanos míos, es importante. El Señor no nos llamó a libertad para hacer lo que queramos. El Señor nos ha llamado a libertad para que nuestra vida sea rendida en adoración continua al Padre. En entrega continua al Padre. Recuerde que por causa del pecado esa relación se rompió. Esa relación se destruyó en el jardín del Edén. Y eso había que restaurarlo. Eso había que rehacerlo de nuevo. Y lo hizo a través de Cristo Jesús. Por eso es que la libertad me lleva a mí, en primer lugar, a establecer o a restablecer mi conexión con Dios y restablecer mi vida de comunión y de adoración con Él. Para eso Él me hizo libre. Porque era necesario que esa conexión que se había roto se estableciera nuevamente. En otras palabras, Pablo dice: reconciliados pues con Dios. Porque estábamos enemistados con Él, estábamos separados de Él. Y Cristo nos hace libre para podernos acercar nuevamente. Y lo otro importante es que, y a veces pudiésemos nosotros decir qué incongruente eso, ir a un desierto a celebrar fiesta en su honor. Imagínese usted ese lugar.
Porque dice, se presenta ante el faraón y le dice, bueno, yo necesito que nos dejes ir de camino 3 días en el desierto porque vamos a celebrar una fiesta en honor al que nos está llamando. Al desierto, donde no hay nada. De noche frío, en extremos, y de día calor en extremo. Allá te vas a ir a celebrar fiesta. Allá es donde vas a ir a ofrecer un sacrificio. ¿En honor a quién? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo entiendo eso en el desierto? ¿Cómo organizo esa idea en el desierto? Porque, hermano, el Señor tuvo que ponerles una columna de fuego para que calentara la noche un poquitico y les alumbrara el camino. Y de día tuvo que ponerles una nube para que el sol no los destruyera. Es decir, no cabe en la lógica humana que yo me vaya al desierto a celebrar fiesta. Una fiesta allá. Porque el desierto es transición. El desierto no es para siempre. Y puede a veces nosotros pensar que estamos allí en esos procesos desérticos eternos, ¿verdad? Pero hermanos míos, aún en los momentos más difíciles, menos idóneos para nosotros, menos oportunos, circunstancias que no son las ideales, ahí se debe adorar a Dios. Allí igual debo ofrecer y celebrar fiestas al Señor. Allí igual debo levantar mis manos. Esta gente cuando cruzó y llegó allá, lo que hicieron fue, María empezó a entonar canción y cántico al Señor y empezaron a celebrar. Claro que había que hacer fiesta. Porque es que el Señor me trajo a libertad. ¿Cómo no voy a celebrar? ¿Cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no voy a agradecerle? ¿Cómo no rindo fiestas en su honor? Y entender en mi vida que lo que pueda para mí ser un desierto es transicional, es transitorio, no es eterno, no es para siempre. Porque el Señor les estaba prometiendo a ellos, es que ustedes van a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, para llegar a ella había que pasar por un desierto. Para llegar a esa promesa había que pasar por un momento y un espacio que quizás no era el más idóneo, pero había que pasar por allí. Que ojo, si ellos hubiesen hecho todo al pie de la letra, llegaban rapidito. Rápido, hermano. Eso era un vuelo en avión. Pero ellos prefirieron irse caminando y remando. Por eso es que tardaron más. Porque no quisieron hacer las cosas al plan de Dios. Pero eso era rápido, porque es transitorio, es momentáneo. A veces los procesos, nosotros somos los que los hacemos un poquito más largos. Nosotros a veces buscando nuestra lógica, nuestro plan, nuestra rebelión, nuestra desobediencia y un poquito de cada cosa, nuestra humanidad, hacemos que esa transición se extienda un poco más. Porque la promesa de Dios es que llegaban a la tierra que fluye leche y miel. La promesa de Cristo es que nosotros llegaremos a la eternidad con Él. Que cumpliremos que tiene un plan con nosotros, que tiene un propósito en nosotros para hacerlo, para cumplirlo. Que no estamos aquí nada más de paso, sino que mientras estamos de paso esperando a Cristo, Él tiene con nosotros algo que debemos hacer. Pero ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no lo alcanzo? ¿Qué sucede? Que a veces nosotros hacemos esas transiciones un poquito más largas. Pero no importa las condiciones en las que usted esté, debe adorar a Dios. Debe celebrar fiestas al Señor. Aún en frío, aún en calor, debe entender que está allí para que adore a Cristo Jesús. Porque allí está nuestro objetivo. Si nos buscamos otras alternativas en qué hacer, estamos perdiendo el plan. Porque el Señor nos llamó y nos escogió para Él. ¿Usted lo sabía? Porque el Señor dice que somos santos, somos apartados para Él. Por lo tanto, si Él me apartó, vivo, respiro, canto, camino, corro, lo que haga es para Él, para el Señor. No hago nada para el hombre. No hago nada para el que está alrededor. Porque Él me apartó para Él.
Él me escogió para Él. Quiero que veamos estos textos rapidito, allí mismo en Éxodo, para que vea cómo el Señor afirma una vez más el plan y el deseo que tenía con Israel y que tiene con usted. Capítulo 7, versículo 16. Dile allí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Capítulo 8, versículo 1. El Señor ordenó a Moisés, ve a advertirle al faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Capítulo 8, versículo 27. Dice, tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerles sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos los ha ordenado. Capítulo 9, versículo 1. El Señor ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera, así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. En el versículo 13 del capítulo 9, el Señor ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle, así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Capítulo 3, 10, versículo 3. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y en el capítulo 12, versículo 31, dice el Señor, esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Y dice el faraón, mire lo que dice el faraón, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Para eso el Señor trajo al pueblo a libertad, para que sencillamente le adoraran a Él. No tienen otro plan. Dios no comparte su gloria con nadie. Se lo enseñó a Moisés. Por eso es que es un Dios fuerte y celoso, lento para la ira, pero grande en misericordia, ¿verdad? Pero mostró su juicio cada vez que este pueblo, que había sido llevado a libertad para que le adorara, iban y se iban tras otros dioses. Y el Señor, pero es que yo te saqué para que me adores, no para que te vayas tras otros dioses. Y juicio. El pueblo se arrepentía, se enderezaban otra vez, el Señor recibía la adoración de su pueblo, la obediencia de su pueblo, y ellos otra vez tras otros dioses, pero yo te saqué de Egipto para que me adores. Juicio. Porque hasta el mismo faraón, viendo tanto, vayan a hacer lo que me están volviendo loco, dicen que van a hacer. Porque ese era el objetivo de Dios. Y si ese fue el plan de Dios para Israel, quiero decirle que es el plan de Dios para su iglesia. Porque el Señor, cuando escoge un pueblo, es porque Él desea que su pueblo le rinda adoración exclusiva a Él, no a nadie más ni a nada más. Y a veces nosotros podemos caer en rendir nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestro culto, nuestro servicio a cosas o a seres humanos. Y queremos poner en primer lugar, y cuando hablo de rendir nuestra adoración, no es que usted se postre y le cante, porque el rendir la adoración incluye todo. Esto de cantar, aplaudir, tocar un instrumento es una forma de adorar a Dios. De postrarnos y arrodillarnos y orar es una forma de acercarnos y adorar a Dios. Pero a veces cuando ponemos en primer lugar cosas, objetos o personas, sin decirle te adoro, sin decirle me postro, pero que le quita el lugar a Dios, yo le estoy rindiendo adoración a eso. Sencillamente, yo le estoy rindiendo adoración a eso. ¿Por qué?
porque le estoy diciendo a personas o a cosas que tiene el lugar que Dios merece. Importancia, prioridad, servicio, dedicación, tiempo. Eso que merece Dios, se lo estoy dedicando a algo más. Y Dios dice, le está rindiendo lo que yo merezco, que es mi adoración, a otra cosa. Y actuamos, a veces juzgamos a Israel, pero oye, ellos viendo todo lo que hacían, se desviaban de Dios, porque a veces actuamos igual que Israel. Igual que Israel. El Señor nos ha libertado, nos provee, nos da vida, nos sustenta, nos muestra su poder, y muchas veces ponemos otras cosas en primer lugar que Dios. Y desviamos muchas veces nuestra mirada del Señor y nos vamos tras otros dioses. Y dioses no es la Virgen María, San José, San cosas, nada. No, eso nada más no son otros dioses. Porque a veces el tiempo lo volvemos un dios. A veces el dinero lo volvemos un dios. A veces la familia la volvemos un dios. A veces el trabajo lo volvemos un dios. ¿Por qué? Porque le quita el lugar a Dios. Porque le damos más importancia, más poder a eso que a Dios. Y el Señor nos recuerda que usted y yo fuimos libertados para que todo sea rendido a Él. A Él. Por eso el apóstol Juan decía en el Apocalipsis: digno eres, Señor, de recibir la gloria, el poder, todo eres digno de recibir. Cuando el pueblo cruza el mar, con esto termino, Moisés hace algo espectacular. En el capítulo 15. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojos. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se levantaron como un muro. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance. Alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te comparará entre los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extiendes tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes de edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los jefes de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto por tu gran poder, Señor. Quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú lo harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Y luego Miriam les cantaba así al final diciendo: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El cántico de victoria de un pueblo que salió en libertad. Y quiero que usted se lleve
de este cántico de victoria. El versículo número 16 y 17 y 18. Y lo voy a repetir así. El 16 en la última parte dice: por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Usted es pueblo de Dios. Usted fue adquirido para Él. Amén. Y dice: tú lo harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece. Usted entrará al reino de Dios. Entrará a la nueva Jerusalén, en el lugar donde tú habitas, Señor, dice, en ese santuario que tú has hecho para ti. Por lo tanto, usted y yo como pueblo podemos decir: el Señor reina por siempre y para siempre. Diga conmigo: el Señor reina por siempre y para siempre. Su Dios Padre, te damos gloria, honra, honor, Señor. Te damos alabanza en esta mañana, Dios. Te damos honra a ti porque eres nuestro Dios, nuestro Padre, el que nos has escogido, el que nos has apartado, el quien has todas las cosas las haces perfectas, buenas, maravillosas. Gracias, bendito Dios, por sacarnos a la libertad en Cristo Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo, quien nos ha sacado del pecado para vida, quien nos ha apartado del mal, Señor. Gracias. Y nos haces entender que hemos sido apartados para adorarte, para servirte, para alabarte, para honrarte, hoy y siempre, Señor. Porque mereces toda la gloria, porque mereces toda la honra, porque reinas, Señor. Gracias por hacernos tu habitación, tu templo, Espíritu Santo, por habitar en nosotros, por ser morada tuya, Espíritu de Dios, que habitas en nosotros. No te detengas, Espíritu de Dios, de actuar, de obrar, de transformarnos, de llenarnos, de perfeccionarnos. Espíritu Santo de Dios, completa tu obra en nuestra vida, completa tu obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nunca deje de rogarle al Espíritu de Dios que termine y perfeccione lo que Él vino a hacer en nosotros, porque fue enviado con un propósito, amén, y que Él cumpla diariamente, todos los días, su plan. Póngase en pie para que mientras que adoramos a Dios, nos preparamos para el recordatorio de la cena del Señor.